Bueno, vamos a continuar con nuestra segunda clase del libro de Joel. En la semana pasada comenzamos este estudio, es corto, pero es profundo, es sustancioso. El libro de Joel enseña una cantidad de principios. El gran propósito del libro de Joel es demostrar la magnitud de la misericordia salvadora de Dios, en tanto que Jonás, como un profeta judío, no entendía que Dios podía tener misericordia de personas diferentes al pueblo de Israel. El segundo era manifestar que Israel fracasó en su llamado misionero, Israel no entendió que ellos estaban puestos en la tierra para hacer luz a las naciones. Y por último, lo que aprendemos de este libro es que la desobediencia de Israel hace un marcado contraste con la obediencia que los ninivitas manifestaron hacia la predicación de Jonás. Bueno, Jonás fue un profeta que fue llamado por Dios a ir a una gran ciudad llamada Nínive, que era la capital de Asiria en ese tiempo, y que era una ciudad de gente violenta, sanguinaria y sobre todo personas que odiaban al pueblo de Israel. Jonás, abusando de la gracia de Dios, abusando de la paciencia de Dios y de la misericordia de Dios, decide de una manera obstinada desobedecer a Dios y en vez de ir a Nínive donde Dios lo manda, va exactamente en la dirección contraria, se aleja intentando huir de la presencia de Dios, se aleja, sube a un barco, compra su boleto, se va lejos de Nínive a Tarsis y se va a lo profundo de su bote y allí se queda completamente dormido. Mientras tanto, Dios, en su enojo y en su propósito de salvar, hace levantar una tormenta. Este libro hace muchísimo énfasis en la soberanía y en el poder que Dios tiene sobre toda la naturaleza, sobre toda la creación. Dios levanta una gran tormenta que hace que el barco se sacuda y que todos teman, todos comienzan a invocar a sus dioses, pero Jonás está dormido. Finalmente Jonás es despertado de su inconsciencia, de su rebeldía, de su incompetencia, sobre todo de la dureza de su corazón y de su negligencia. Es despertado por personas inconversas, por personas que no conocen a Dios, pero que tienen la capacidad de ver el peligro. Jonás allí confiesa que él es un judío, que le teme al Dios que hizo los cielos y la tierra y que el Dios que controla los mares. Estos hombres aterrorizados cuestionan a Jonás, ¿cómo pudiste hacer eso? Y Jonás les dice que la única forma de que la tormenta se calme es que él sea echado en el mar. Ahí quedamos eh, en la pasada clase de Jonás, quedamos en que después de muchos intentos que hizo la tripulación del barco por eh, salvar el barco, por librarse de un naufragio, no pudieron hacerlo, ellos no querían hacer lo que Jonás les había dicho de que lo echaran al mar, que lo tiraran al océano, no querían hacerlo porque le temían al Dios de Jonás sin conocerlo, pero sentían temor de que les pudiera pasar algo por haber echado en el mar al profeta y aún así intentaron salvarlo a él y a todos, pero no fue posible porque la tormenta aumentó y finalmente estaban casi que a punto de naufragar. Deciden entonces tirar a Jonás al mar y toda la tripulación y todos los pasajeros, todos los que iban allí en el barco, vieron cómo inmediatamente la tormenta se calmó. Y dice que los tripulantes de la nave le ofrecieron sacrificios al Dios de Jonás, porque ellos se dieron cuenta que el Dios de Jonás era un Dios que era digno de ser temido, que tenía el control sobre los mares. Y fue una experiencia de mucha bendición porque ellos aprendieron, por lo menos aprendieron a temer al Dios verdadero y por lo menos entendieron que los dioses en los cuales ellos habían creído no podían socorrerlos en medio de una adversidad y que ninguna creencia falsa puede
estorbar la ira de Dios, cuando se trata de la justicia de Dios, de la ira justa de Dios, por causa del pecado, de la desobediencia y sobre todo de la abierta rebelión contra Él y contra sus propósitos y contra sus mandamientos, como fue el caso de Jonás, que prácticamente estaba retando a Dios por desobedecerlo de esa manera tan abierta. Bueno, el capítulo 1 termina en el versículo 17. Jonás es echado en el mar y decíamos que ese mar que simbolizaba en ese momento el enojo de Dios, la ira de Dios, ese mar se calmó cuando Jonás es echado al mar y prácticamente podríamos pensar que este era el final de la historia, que Jonás iba a ahogarse finalmente en el mar, iba a ser castigado con la muerte por su pecado y que este era el final de la historia de Jonás. Pero cuando nosotros leemos el versículo 17 hay un pero que tiene que ver con todo lo contrario a todos los planes que Jonás ha hecho en su vida, en contra del mandato de Dios, en contra del llamado de Dios, en contra de la misión que Dios le ha dado. Jonás ha trazado planes y ha tomado decisiones y ha ejecutado órdenes, acciones sin tener en cuenta lo que Dios quería, sin tener en cuenta los lineamientos de Dios. Por eso, este pero que tenemos aquí en el versículo 17 que dice, pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás. Esa palabra pero implica que nosotros no podemos de ninguna manera salirnos con la nuestra cuando estamos desobedeciendo eh, directamente a Dios de una manera terca, de una manera obstinada. Los seres humanos hacen planes, los seres humanos edifican sus planes, sus empresas, sus casas, sus propósitos, sus sueños, sus metas. Pero sobre todo el pueblo de Dios no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene un llamado. Cuando una persona tiene un llamado, su vida le pertenece a Dios. Cuando una persona tiene un llamado, su vida es para la gloria de Dios. Y la plenitud de su vida y de su existencia solamente se logrará a través de la obediencia a Dios. Pero Jonás desobedeció habiendo escuchado y entendido y comprendido con total claridad cuál era el propósito de Dios. Así que desobedeció de una manera porfiada, de una manera terca, de una manera obstinada. No desobedeció por ignorancia, no desobedeció por casualidad, no fue algo bien, bien de frente, bien preparado y bien planeado la desobediencia de Jonás. Entonces, ese pero implica que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que tener claros cuáles son los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. No sea que, al igual que Jonás, perdamos el tiempo, perdamos el dinero, tratando de ir en contra de la voluntad de Dios, lo cual no es posible para ninguno de nosotros. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás. Y la frase significa literalmente que era algo que ya estaba preparado, es decir, Dios en su presencia, en el conocimiento anticipado que Él tiene de todas las cosas, incluidos nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestras reacciones, aún cosas que nosotros no sabemos que vamos a hacer, Dios sabe que las podemos hacer. Me viene a la mente el incidente cuando Dios le advierte a Pedro antes de morir y a todos los discípulos que ha llegado el momento más difícil y que todos se escandalizarían de él o, en otras palabras, se avergonzarían de él y lo dejarían solo y lo abandonarían. Pero Pedro, en una actitud un poco presumida, Pedro le dice al Señor con muchísima certeza, estás equivocado, como si el Señor pudiese alguna vez equivocarse, pero es lo que le da a entender Pedro cuando dice, yo no me voy a escandalizar de ti, yo no te voy a negar, aunque me cueste la vida, estoy dispuesto a morir por ti. Muchas veces nosotros expresamos cosas que queremos hacer,
pero ni siquiera nosotros mismos sabemos realmente de qué somos capaces. Ni siquiera nosotros mismos sabemos qué cosas podemos hacer en nuestra vida y de qué manera podemos reaccionar ante la presión o ante la adversidad. Por eso, lo más sensato que una persona que ama a Dios, que teme a Dios, pero sobre todo que es llamada por Dios, lo más sensato que el pueblo de Dios puede hacer es consultar a Dios en todo tiempo y someterse a su voluntad. En tiempos de crisis, en tiempos de aflicción, la palabra de Dios dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Si nosotros no tenemos claridad de lo que debemos hacer, de a dónde debemos ir, que a dónde debemos correr, nosotros tenemos simplemente que esperar en Dios. Pero si Dios nos revela que debemos ir a algún lugar, que debemos hacer alguna cosa, que debemos decir, hablar, predicar, exhortar, advertir, lo que sea que Dios nos muestre que hagamos, es necesario que lo hagamos. No podemos tratar de huir de Dios porque, como lo dijimos en la primera clase, nadie puede huir de Dios. ¿Qué sabemos cada uno de los que estamos haciendo este curso? ¿Qué sabemos nosotros acerca de lo que Dios nos tiene preparados? Podemos hacer un alto en este momento y preguntarnos, ¿sabes tú qué cosas ha preparado Dios para ti el año que viene, a final de este año, el mes que viene? ¿Qué nos tiene preparado el Señor? Porque aquí dice que Dios tenía preparado un gran pez, que era el propósito de Dios, era el plan de Dios que este pez tragara a Jonás. No era un accidente, no era un accidente, no era algo fortuito lo que iba a suceder, era algo que Dios había preparado, era algo que Dios había determinado. Por lo tanto, nosotros tenemos siempre que confiar en Dios, que consultar a Dios, que buscar la guía divina, que escuchar la voz de Dios y movernos en obediencia, y movernos con prudencia, y movernos con sabiduría, contando con esa soberanía de Dios y contando siempre con esa presencia de Dios que sabe perfectamente qué va a suceder mañana, qué va a suceder el próximo mes, qué va a suceder con nuestras vidas, a dónde iremos, qué va a suceder en los próximos 5 o 10 años, qué va a suceder en el próximo año. Cuán importante es que nosotros aprendamos a desarrollar una comunión con Dios en la cual podamos reconocer que Él es el que gobierna nuestra vida. Cuán seguros estaríamos si siempre consultáramos a Dios y si nos propusiéramos estar en el lugar que Dios quiere que estemos y haciendo siempre lo que Dios quiere que hagamos, porque eso es lo que garantiza, como ya lo hemos dicho, la presencia de Dios. Me gusta la frase que dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Jonás compró el boleto, Jonás huyó a la parte más lejos de donde había recibido la revelación de Dios. Jonás pensaba que se podía esconder de la presencia de Dios, pero Jonás no sabía lo que Dios tenía preparado aún antes de que él desobedeciese. Ya Dios tenía preparado esto, ya Dios sabía que él iba a huir, ya Dios sabía que no iba a obedecer a la primera al primer llamamiento, al primer mandato. Dios todo lo sabía y en su soberanía, en su conocimiento anticipado, preparó este gran pez y el plan de él era que este gran pez se tragara a Jonás. Y dice que estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y por 3 noches. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, sucede algo bien particular con este tipo de relatos que quiero que tengamos en cuenta porque es supremamente importante. Y es que hay algunas corrientes teológicas, materialistas, liberales, modernas, que hablan de estos milagros como mitos, como leyendas, de estos sucesos sobrenaturales, como el hecho de un gran pez que se tragó a Jonás y que duró Jonás 3 días vivo dentro del vientre del pez. Todo esto lo ponen como si fuese algo metafórico, como si fuese una leyenda, como si fuese un mito, como si la Biblia tuviese cosas así.
como de mitología y que realmente no acontecieron. Pero lo primero que tenemos que dejar por sentado, y es importante que todos tengamos claro este punto, es el hecho de que este fue un acontecimiento real, fue un acontecimiento literal. Literalmente Dios tenía preparado un pez. Esto no es una metáfora, esto no es un símbolo, esto no es una representación, es un hecho que sucedió a un hombre en la historia real, la vida de Jonás, el acontecimiento que cambió y que marcó la vida de Jonás fue un acontecimiento real que sucedió en la historia, que de verdad sucedió y que no es un cuento, ni es una parábola, ni es un mito, ni es una leyenda. Ahora, muchas personas de otras corrientes que tratan de todo lo contrario, afirmar que el acontecimiento sí fue real. Repito, hay unas corrientes que dicen que esto no sucedió, que fue un mito, que fue una leyenda, que cosas como la apertura del Mar Rojo y que el pueblo de Israel pasara en seco fueron cosas también simbólicas, que no fue exactamente así. Otros dicen que fue un fenómeno de la naturaleza, algo que se da cada no sé cuántos años, que un viento sopla y que de esa manera el mar se abre. En fin, hay una cantidad de corrientes que buscan interpretar o explicar estos fenómenos sobrenaturales que hay en la escritura. Y en el caso de Jonás, hay una corriente también que trata de comprobar que sí es posible, escuchen bien, que sí es posible que un hombre sea tragado por una ballena o por un pez y que permanezca vivo en su interior. De hecho, hay un dato en el Guinness Records acerca de un hombre que también fue tragado por un pez. No sé si es cierto, no sé si es falso, pero está en el Guinness Record acerca de un hombre que fue tragado por un gran pez y que duró aproximadamente unas 37 o 38 horas dentro del vientre del pez y sobrevivió. Esta corriente busca este tipo de eventos o este tipo de noticias para afirmar que el asunto del gran pez que se tragó a Jonás fue un acontecimiento real. Pero aunque pareciera que esta fuese una empresa más noble, o sea, tratar de decir que sí fue real, resulta que es una empresa equivocada. ¿Por qué? Porque Dios en las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se manifiesta como el Dios de los imposibles, el Dios que hace señales y prodigios, el Dios que puede revertir las mismas leyes de la naturaleza cada vez que Él lo desea y cada vez que Él lo quiere. Por eso Jesús caminó sobre el mar, por eso Jesús convirtió 7 tinajas de agua en vino, por eso Jesús detuvo la tormenta, por eso Dios abrió el mar rojo para que su pueblo pasase en seco, por eso cayeron codornices de una manera sobrenatural, por eso había una columna de humo de día y una columna de fuego de noche. Es decir, la Biblia está llena de señales y de prodigios sobrenaturales que muestran que Dios está allí, que Dios es el protagonista de la historia bíblica y que cada vez que Él lo quiere, Él puede hacer señales y milagros y prodigios. Así que yo no puedo dudar de la fidelidad del libro de Jonás. No puedo dudar de lo literal y lo verídico que fueron todos los hechos que están ahí registrados, por la sencilla razón de que Dios es un Dios de imposibles y que Dios puede hacer todas las cosas que humanamente no son posibles. La segunda razón por la cual no puedo dudar de que este libro contiene verdades y no mitos ni leyendas es porque este es un libro que ha cambiado miles de vidas, primeramente la mía y supongo que la de muchos de ustedes. Millares y millares de personas han sido transformadas por esta palabra, que evidentemente para el que la prueba se da cuenta que es viva y es eficaz, y sucede exactamente lo que Jesucristo dijo, que conocerán la verdad y la verdad los hará libre. En este libro no se encuentran mentiras, no se encuentran engaños, no se encuentran leyendas. Nosotros encontramos mentiras
en el hombre, en los noticieros, en los medios de comunicación, en la televisión, en el cine, en las personas, aún en nuestros propios corazones nos engañan a veces y nosotros allí también podemos encontrar mentiras. Al interior de la iglesia, en el corazón de los mismos que dicen ser siervos de Dios, pastores, ministros, en todos y en todo podemos encontrar mentira, menos en el libro que Dios inspiró, menos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios no hay engaño, en la palabra de Dios no hay mentira, así que no necesitamos una ayuda que nos haga creer que sí pudo ser posible que un gran pez se comiera a Jonás, porque aún siendo imposible, Dios pudo haberlo hecho y creemos que lo hizo porque así está plasmado en las escrituras. Así que evidentemente este es un hecho real, es un hecho histórico, es un hecho verdadero y es un hecho que no podemos negar por nada del mundo, porque negar este hecho sería supremamente grave. ¿Por qué? Porque resulta que este hecho fue la señal que el Señor Jesucristo escogió para ilustrar lo que sería su muerte y su resurrección. Vamos a leer el libro del Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 12, Evangelio de Mateo, y resulta que en el capítulo 12, el versículo 39, dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 38 para coger toda la idea. Estos son los últimos momentos ministeriales de Jesús con el pueblo, con toda la población judía. Ya a partir de aquí, él va a darle la espalda a Israel y se va a concentrar en la preparación de sus discípulos. Entonces, digamos que es el final del ministerio público del Señor Jesucristo a su pueblo, a Israel como pueblo, como nación, al pueblo como lo popular, lo general. Ya el pueblo definitivamente escuchó, vio y experimentó poderes, señales, milagros, prodigios, predicación gloriosa, todo lo que Jesús podía darle y el cumplimiento de todo lo que se había profetizado de él está delante de sus ojos. Así que finalmente todo lo que están pidiendo de señales es una hipocresía. Vamos a leer el texto en Mateo 12, versículo 38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta es una declaración importante porque el Señor Jesús está tomando como señal un hecho histórico para representar otro hecho histórico que es su muerte y su resurrección. Y el hecho histórico más importante de nuestra fe es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Si alguno de nosotros llegase a dudar de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que murió completamente y que resucitó al tercer día de entre los muertos, si eso se pusiera en duda por un instante, nuestra salvación perdería todo su fundamento, todo su poder, toda su autoridad. No seríamos nosotros salvos. De tal manera que cuando Jesús apunta a el hecho de que Jonás fue tragado por una ballena y ilustra con eso el evento más importante de la historia de la humanidad, nosotros no podemos llegar a pensar nunca, por ningún motivo y de ninguna manera, en que la experiencia de Jonás en el vientre del gran pez sea falsa, porque eso de igual manera socavaría la veracidad de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está poniendo en una balanza, está poniendo a la misma altura de claridad, de veracidad, de contundencia la experiencia de Jonás, junto con la experiencia
de la cruz, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Son experiencias paralelas, si bien no son iguales, por obvias y muchísimas razones, ambas son reales y la una representa a la otra de alguna manera. Y no podemos, por causa de nuestra fe, poner el más pequeño ápice de duda en el hecho de que Jonás fue tragado por la ballena o por el gran pez o como lo quieran llamar. Esto es tan real como que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó para nuestra salvación. Tan real es de esa manera. Bueno, esta experiencia es un acontecimiento real, por una parte, ya lo vimos, y por otra parte, era una experiencia necesaria para Jonás. Una experiencia necesaria para Jonás. Jonás, al parecer, como les dije, fue un gran profeta y profetizó en la región de Israel, del reino del norte, en la parte norte de Israel, y quizás profetizó sin ningún problema. El problema de Jonás comenzó cuando lo mandan a Nínive porque él odia a ese pueblo y no sin razón, lo odia con razón, sin embargo, aún con razón, no nos está permitido odiar, no nos está permitido odiar porque no es justo que odiemos, dado que nosotros traicionamos a Dios, pecamos contra Dios y Él no nos ha pagado conforme a nuestras maldades, sino que ha prolongado sobre nosotros su misericordia. Entonces, es una experiencia necesaria para Jonás. ¿Por qué? ¿Por qué Jonás necesitaba esta experiencia? Porque Jonás es un hombre rebelde y desobediente. Esa es la primera razón. La rebeldía, la obstinación y la desobediencia vienen de un corazón que no ha sido quebrantado. Lo más importante para que un corazón esté preparado para servir al Señor es que tengamos un corazón quebrantado. Pero un corazón rebelde, un corazón que desobedece de manera arrogante, de manera altiva, no es un corazón quebrantado y no es un corazón que pueda servirle al Dios vivo, al Dios verdadero. Recordemos que Dios en varios apartes de su palabra dice que Dios aborrece al altivo, aborrece al arrogante, pero le da gracia al humilde. Dios tiene esa singularidad que Él aborrece todo lo que es orgullo. ¿Por qué? Porque todo lo que es orgullo y todo lo que es soberbia es un atentado contra Él, porque la gloria, la alabanza, la honra y el honor le pertenecen a Él, no a nosotros, no a nosotros. La gloria nunca será de nosotros, la gloria siempre es nuestra. Y cada vez que logramos algo es por su poder y es por su gracia. Y la gloria siempre será de Él. Ahora, el corazón de Jonás era un corazón rebelde y era un corazón desobediente. Era un corazón que no tenía temor de Dios, porque Jonás no tuvo temor de Dios al subir a ese barco, no tuvo temor de Dios al acostarse a dormir en lo más profundo del barco, no tuvo temor alguno de Dios y por eso se rebeló contra Dios y por eso lo desobedeció. Ahora, la segunda falla que vemos en Jonás es que Jonás carece de misericordia. Es un hombre sin misericordia, es un hombre que no tiene compasión. Es un hombre que de alguna manera se cree superior a los ninivitas y eso nos puede estar pasando a nosotros como iglesia, que nos creamos que somos mejores porque somos el pueblo de Dios. No, no. En el libro del Deuteronomio, Dios le advirtió a su pueblo, a Israel, diciéndole, no crean que ustedes son mejores que los otros pueblos, porque ciertamente ustedes eran el pueblo más pequeño, eran el pueblo más insignificante, pero yo quise escogerlos a ustedes. La elección no es por mérito, la elección es una elección soberana que hace Dios como Él quiere. Entonces, Jonás de alguna manera creía
que los ninivitas no se merecían el perdón de Dios, que no es otra cosa sino decir que los ninivitas no se merecían la gracia de Dios, lo cual es un pensamiento supremamente absurdo, porque si la gracia es merecida, deja de ser gracia. Y uno de los problemas que tenemos es que no hemos logrado comprender lo que significa la gracia. Y es por eso que pensamos que hay cierto tipo de personas a los cuales es mejor no predicarles la palabra de Dios porque no son dignas, porque no se lo merecen, porque para nosotros es imposible llegar a creer que esas personas se van algún día a arrepentir. Entonces, Jonás era un hombre que no experimentaba misericordia ni compasión alguna por los más viles pecadores, porque, repito, pensaba de que de alguna manera los ninivitas no merecían que Dios tuviera misericordia de ellos, no merecían que Dios les perdonara. Y por este motivo, él es un hombre que no conoce la gracia de Dios, que no tiene claro el concepto de la gracia. ¿Cuántas personas no hay en nuestras iglesias que no saben lo que es gracia? Y cuando una persona no sabe lo que es gracia, es una persona que cree que ella es superior, que algo tiene, que se merece esa salvación y que eso que tiene no lo tienen otras personas, por lo tanto no le predica a esas personas. Jonás representa a aquel predicador selectivo que discrimina, que piensa que su sermón solamente tiene que ser escuchado por cierto tipo de personas y no por todos. Jonás representa al hombre que no tiene misericordia ni compasión, sino que está esperando que el pecador sea castigado. Él no está esperando que el pecador se arrepienta, él está esperando que el pecador sea castigado, porque en su corazón hay rabia, en su corazón hay enojo, en su corazón hay rebeldía y en su corazón hay orgullo. Se cree que es mejor que los ninivitas. Hermanos, en estos días están pasando cosas muy terribles en diferentes partes del mundo. Hace poco hubo un terremoto en Haití, hubo también el problema de Afganistán, que es un problema que realmente es grave, es doloroso, es triste, las imágenes desgarradoras que hemos visto, ¿cierto? Con todo lo que está pasando, hermano. Y es necesario que nosotros aprendamos de Jonás, o sea, como un ejemplo negativo, aprendamos a tener misericordia de las almas. Una hermana me preguntaba que si podía orar o me informaba que estaba orando por los talibanes. Claro que sí, claro que se puede orar por los talibanes, claro que se puede pedirle a Dios que haga que se arrepientan, que haga que se vuelvan a Él, que no les permita hacer daño, que no les permita matar, que no les permita destruir. Podemos hacer muchas oraciones por los talibanes y sobre todo también podemos hacer oraciones por la iglesia que está siendo perseguida y que va a ser perseguida, por todos los cristianos que están en Afganistán, por todas las mujeres que al parecer los talibanes odian, aborrecen a la mujer, la desprecian como un ser que no tiene valor absoluto para nada. Entonces, estamos frente a algo que quizás hace algunos años no imaginamos que iba a acontecer y no sabemos qué va a suceder en nuestra ciudad, no sabemos qué va a suceder en nuestro país. No conocemos lo que está pasando en muchas naciones del mundo que no tienen medios de comunicación, que no podemos saber qué está sucediendo con los pastores de Corea del Norte, qué está sucediendo con los pastores de Afganistán. Las imágenes que ven son solamente las imágenes del aeropuerto. Nosotros no sabemos qué hay al interior de esas ciudades. Hay tantas cosas que no sabemos, hermano. Pero independientemente de eso, hermano, una iglesia perseguida es una iglesia sobre la cual Dios tiene sus ojos puestos. Porque siempre que estemos en adversidad, Dios está mirándonos, Dios está observándonos. Y nuestras oraciones deben fluir al trono de Dios por todas esas personas que están sufriendo. Pero hay algo de lo cual nos tenemos que cuidar y es
de la indiferencia, de la dureza del corazón, de pensar que de repente ellos se merecen todo lo que están viviendo porque no se han arrepentido, porque no tienen a Cristo, por su maldad, por su pecado. O sea, tenemos que aprender a tener misericordia y tenemos que aprender a tener compasión. Pero ojo, tener misericordia y tener compasión no es quedarnos callados. Lo que Dios quería que Jonás hiciera es que predicara, que advirtiera del castigo, no que entretuviera. La predicación de la cual Jonás huyó no es la predicación de la prosperidad, ni es la predicación de la confesión positiva, ni es la predicación de consuelo, ni es la predicación de avivamiento, es la predicación de una advertencia acerca de un juicio a fin de que las personas se arrepientan. Es una predicación fuerte, sobria, centrada en la justicia divina, centrada en la palabra de Dios, no centrada en el positivismo, ni en el humanismo, ni en ideas filosóficas o psicológicas. No. Cuando Dios quiere que Jonás sea un hombre que exprese su misericordia, la única manera que tenemos de expresarle misericordia a los perdidos es advirtiéndoles que están perdidos, es advirtiéndoles que hay un Dios que castiga, que hay un Dios de justicia, que hay un Dios de verdad que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Y esta advertencia hecha con firmeza de corazón y de palabra, pero también con misericordia y con compasión, o sea, con el anhelo de que la persona se arrepienta. Es lo que Dios quiere ver en nuestras vidas, es lo que Dios quiere ver en nuestros corazones. Pero el corazón de Jonás era un corazón duro, era un corazón soberbio, era un corazón altivo. Y por todas estas cosas, Jonás es un hombre incompetente. Escuche bien, Jonás es un hombre incompetente. No es competente para predicar, no es competente para servirle a Dios, fracasó en su llamado, no es competente porque aunque tiene el llamado, aunque tiene el mensaje, aunque tiene el respaldo divino, no tiene el corazón apropiado. Por eso estamos diciendo que esta experiencia era una experiencia necesaria para Jonás. Era necesario que Jonás viviera esta experiencia a fin de que el dolor, el sufrimiento, el temor, la angustia, la desesperación lo llevaran a arrepentirse primero a él de su rebeldía, de su desobediencia, de la manera como reta a Dios, de la dureza del corazón que no quiere para nada. Es que Jonás, el problema de Jonás, a ver si lo podemos entender, es que Jonás no quiere que Nínive se arrepienta. Jonás va a ir a llamar al arrepentimiento, pero en el fondo del corazón, Jonás no quiere que ellos se arrepientan. Jonás quiere que el corazón de ellos se endurezca a fin de que Dios los castigue. Jonás no quiere predicar porque no quiere ver el arrepentimiento de Nínive, ni quiere ver el perdón y la misericordia que un día Dios derramó sobre él, derramándose en sus peores enemigos. Eso es lo que Jonás no quiere ver. ¿Por qué? Porque el corazón de Jonás es rebelde, porque el corazón de Jonás es orgulloso, se cree santo, se cree puro y se cree mejor persona que los ninivitas. Cree que él es digno de Dios, pero los ninivitas no. Hay orgullo, hay ego, no está bajo la gracia. Escuchen bien, no está bajo la gracia. Gracia es el favor inmerecido. Gracia es cuando sabemos que lo que tenemos no lo merecemos. De la misma manera que no lo merecen los ninivitas, ni los afganos, ni los talibanes, así tampoco nosotros, tampoco merecemos su misericordia, ni su gracia, ni su perdón, ni su favor. Y por eso es que la gracia es gracia, porque no hay mérito humano, porque no hay ningún pago, ningún abono, ningún anticipo, no puedo dar nada
porque no merezco absolutamente nada. Y el asunto es que no solamente no merezco nada, sino que merezco exactamente todo lo contrario. Merezco juicio, merezco castigo, merezco disciplina, no merezco misericordia, no merezco perdón, no merezco compasión. Es algo que cada persona tiene que tener su propia experiencia y Jonás no la había tenido. Jonás no entendía lo que era la gracia, no entendía lo que era la misericordia, no entendía lo que era el corazón. Jonás no estaba capacitado para servirle a Dios. Pensemos por un momento en qué se necesita para servirle a Dios. Y hay dos cosas claras aquí en el estudio del profeta Jonás. Lo primero que se necesita para servirle a Dios es permanecer en su presencia. Jonás huía de la presencia de Dios. La presencia de Dios es humillante y la presencia de Dios alumbra nuestra mente y nuestro entendimiento. Lo vemos en el profeta Isaías. En el capítulo 6, el profeta Isaías escribe que el año en que murió el rey Usías, él vio al Señor sentado en su trono alto y sublime y comienza a describir la majestad y la belleza de Dios. Pero en el mismo instante en que él ve la majestad, la belleza, la santidad y la grandeza de Dios, inmediatamente esa luz incandescente del trono de Dios ilumina a Isaías e Isaías se da cuenta que él es un hombre pecador que merece la muerte. Ay de mí que soy muerto, porque siendo yo hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué tiene de diferente Isaías? Que Isaías reconoce su pecado porque permanece en la presencia de Dios. El año que muere el rey Usías es un año de dolor, es un año de sufrimiento y él está en la presencia de Dios. Y está en la presencia de Dios reconociendo su maldad, reconociendo su pecado y declarando que él mismo es culpable y debe morir. Que de lo único digno que es él es de la muerte. Ese es el reconocimiento claro que hace Isaías en la presencia de Dios. Y por eso es que a veces huimos de la presencia de Dios. Huimos de su presencia porque cuando de verdad estamos en su presencia, tenemos conciencia de pecado, humillándonos en la presencia de Dios, no orando como oraba aquel fariseo. Señor, te doy gracias de que yo no soy como ese publicano, yo diezmo de todo lo que gano, ayuno 3 veces por semana, etcétera, etcétera. Esa oración, dijo Jesucristo, que ese fariseo oraba consigo mismo. O sea que una oración en la cual yo me justifico delante de Dios y desprecio a mis hermanos, y hay gente que ora así, Señor, mira a fulano, Señor, mira a Juan, Señor, mira a Claudia, mira el pecado de los demás, pero no. La oración que se hace genuinamente en la presencia de Dios es la oración en la cual yo vengo delante de Dios a traer mi vida, a desnudar mi alma, a confesar mis pecados, a reconocer mi maldad y a humillarme delante de Él. Esa es la única oración que es eficaz. ¿Para qué? Para transformar mi vida, para transformar mi carácter. Si hay una oración buena y eficaz, es la oración en la cual yo llego a la presencia de Dios para pedir perdón por mis pecados. Y si yo no tengo conciencia de pecado, la mejor oración que puedo hacer yo es humillarme delante de Dios y pedirle a Dios que por su Santo Espíritu y por su gloriosa palabra me muestre cuáles son los pecados que están en mi corazón y que yo no puedo ver. Así dice también el libro de Santiago. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere el tiempo de ser exaltado. ¿Por qué Jonás no puede ser usado por Dios? Porque Jonás es arrogante, porque Jonás es rebelde, porque Jonás no ha sido quebrantado, porque Jonás huye de la presencia de Dios, que es el único remedio para nuestra transformación, el único remedio que nos capacita.
Ahora, ¿qué sucede si nosotros no aprovechamos el único remedio divino que nos puede dar un corazón puro, que nos puede dar un corazón sensible, que nos puede dar compasión por los perdidos? El único remedio que es la presencia de Dios. Si yo huyo de la presencia de Dios, si yo me aparto de la presencia de Dios, entonces solo me queda el segundo método para ser capacitado. Mire que aquí están hablando de cómo Dios trató con el profeta Jonás. Así que a través de este libro nosotros aprendemos cómo Dios trata con una vida antes de ser usada. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Pregúntate primero si tú estás preparado. Estar preparado para ser usado por Dios no es hablar bonito, no es ser brillante, no es tener elocuencia, no es tener inteligencia, no es tener carisma, no es tener talento, no es brillar más que los demás. No, estar preparado es haber sido quebrantado, haber estado en la presencia de Dios, haber estado en el molino de Dios, en la preparación de Dios. Entonces, Dios es el que provee ese escenario donde Jonás va a ser quebrantado, donde Jonás va a aprender lo que es gracia, donde Jonás va a aprender lo que es obediencia, donde Jonás va a aprender cuál es su condición real, genuina, su condición caída. Es ahí en el vientre del gran pez. Es necesario que nos trague un gran pez siempre para poder ser usados por Dios, para poder ser competentes para la obra de Dios. ¿Será necesario que Dios tenga un pez preparado para nosotros? No es necesario, porque nosotros podemos ir a su presencia y humillarnos. Mas, sin embargo, en nuestra rebelión, en nuestra dureza de corazón, de la misma manera que Jonás, muchas veces y con mucha frecuencia, Dios prepara un pez para que nosotros seamos quebrantados. Dios prepara una prueba para que nosotros aprendamos a obedecer, a humillarnos, a tener misericordia, a tener compasión y darnos finalmente un corazón contrito y humillado, que es el corazón que Dios no desprecia. Entonces Jonás necesitaba, repito, Jonás necesitaba esta preparación de la presencia de Dios. Él no tenía lo más importante, no tenía el carácter. Tenía los dones y tenía el llamado, pero no tiene el carácter. Pensemos, cada uno de los que me escuchan, no puedo ahora ver sus rostros, no puedo ahora ver sus caras, pero los que son llamados, por lo general siempre tienen el don, el talento, la habilidad y la capacidad, pero no siempre tienen el carácter, no siempre tienen el carácter. ¿Y qué es lo que diferencia a los ministros de Dios de los ministros de Satanás? Hermanos, el carácter, el carácter. Porque los ministros del diablo también son brillantes, también son elocuentes. El apóstol Pablo nos enseña en su segunda carta a los Corintios que aún Satanás se viste como ángel de luz y que lo mismo hacen sus ministros. Los ministros de Satanás no son los que están en las sectas satánicas, no son los que dan la misa negra. No, los ministros de Satanás son los que están encubiertos en las congregaciones, son los que tienen una investidura falsa de siervos de Dios y de los que tienen la palabra de Dios en sus bocas, pero completamente adulterada. Estos son ministros de Satanás. Y la diferencia radical entre los unos y los otros no es la ropa que usan, no es el lenguaje que usan, sino el carácter. El carácter. Tenemos que aprender a discernir el carácter de un siervo de Dios. Quiero que, con base en esto que estamos hablando, del carácter de los siervos de Dios, vayamos a la segunda carta a Timoteo. Vamos un momentico a la segunda carta a Timoteo, donde el apóstol Pablo nos advierte acerca del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 5. Mire lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿En cuáles días? En los postreros días, o sea, en estos días. Esta es una advertencia de Pablo a Timoteo.
Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué son peligrosos estos tiempos? Por el COVID, por el tsunami, por los arroyos, por los diluvios, por los talibanes. ¿Por qué son peligrosos estos tiempos? Mire lo que dice. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué hay que hacer con estos hombres? Dice al final, a estos evita, evita. ¿Qué es lo peligroso? ¿Qué es lo más peligroso que puede suceder? La influencia de estos hombres en el pueblo de Dios. Que estos hombres ministren al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque este carácter arrogante, altivo, impetuoso, intemperante, implacable, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, blasfemos, ingratos, toda esta lista dice que tiene que ver con el carácter de los hombres en los postreros días. Toda esta lista de defectos del carácter es algo que contamina el carácter de los demás. Es decir, es algo que se pega, es algo que se transmite y nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso. Entonces, ¿qué sucede con un siervo de Dios? El siervo de Dios tiene que ser quebrantado. Si el siervo de Dios no es quebrantado, no aprende a ser humilde y Dios aborrece a los arrogantes. Y la arrogancia es la esencia del pecado de Satanás. Así que si queremos servir a Dios, tenemos que ser humildes. Y si nosotros no nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, entonces la poderosa mano de Dios vendrá sobre nosotros para humillarnos. Aun cuando nosotros nos enaltezcamos, Dios nos quebrantará y Dios nos humillará. ¿Por qué? Porque un hombre altivo y un hombre soberbio son altamente peligrosos para la iglesia. Ese carácter es el carácter de un hombre peligroso al cual hay que evitar. Analicemos el carácter de los hombres en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias y sobre todo analicemos el carácter de aquellos que ministran nuestras vidas, de aquellos que predican la palabra de Dios. Analicemos el carácter porque el carácter nos va a decir mucho acerca de lo peligroso que es estar con personas así. Bueno, la Biblia también dice algo bien importante y es que un hombre no debe ser usado hasta que no sea quebrantado. Pablo le dice a Timoteo cuando habla de los requisitos de los diáconos, de los obispos. Obispos es pastores y los diáconos son los ancianos de la iglesia. Y dice que el requisito, uno de los tantos requisitos, porque hay un listado de requisitos, que dice que no sea un neófito, que no sea un neófito. ¿Qué es un neófito? Una persona nueva en el Evangelio, una persona nueva, pero sobre todo una persona que no ha sido quebrantada. Y dice Pablo a Timoteo que no sea un neófito, no sea que caiga en la condenación de Satanás. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la condenación de Satanás? En lo que Satanás fue condenado. ¿En qué fue condenado Satanás? En el orgullo, en la soberbia, en la altivez. Él decía, subiré a los cielos, me sentaré en el monte del testimonio, en las nubes y seré semejante a Dios. La arrogancia. Cuando un hombre o una mujer suben a un estrado, suben a un púlpito y reciben alabanza y reciben la experiencia de servir a Dios y de ser usado por Dios, sin ser quebrantado, sin ser humillado, se pueden envanecer. Y un hombre envanecido en la iglesia es un hombre que es fácilmente usado por Satanás, porque el orgullo es la simiente de Satanás en nuestros corazones. Ojalá que tengamos esto claro
si queremos servirle a Dios, y nosotros cuidemos nuestro corazón, porque como dice la Escritura, nuestro corazón es engañoso y perverso y engañoso. Así que tenemos que cuidar nuestro corazón examinándolo y humillándonos cada día delante de Dios. Bueno, ahora sí al capítulo 2 de Jonás, que es el capítulo que tenemos para hoy. Vamos a leer todo el capítulo 2 de el profeta Jonás. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bueno, el capítulo 2 comienza diciendo: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Dice: entonces oró. O sea, la frase explica claramente que Jonás había abandonado por completo su vida de oración. Por supuesto, Jonás en aquella época pensaba que Dios era un Dios territorial, es decir, que si Dios era el Dios de Israel, solamente la presencia de Dios estaba en Israel, y si él huía lejos y se iba para Tarsis y descendía a Jope, decía él en su cabeza: aquí no me verá el Señor. Pero cuán engañado estaba Jonás, porque Dios lo seguiría a todas partes. Sin embargo, él no oró al comprar el boleto, no oró cuando llegó a Tarsis, no oró cuando subió al barco, no oró cuando descendió y se encontró en su cuarto, no oró para nada, no oró ni siquiera cuando comenzó a llover, porque ni cuenta se dio que había comenzado a llover, y tampoco oró cuando el barco se estremecía por la tormenta. Solamente oró cuando el pez se lo tragó. Solamente oró cuando el pez se lo tragó. Fue allí cuando comenzó a orar. Tendremos necesidad de estas cosas para aprender la importancia de la oración. Tendremos necesidad de algo tan terrible para que aprendamos a orar. Muchas veces ponemos excusas para la oración acerca de que nos duele algo, acerca de que tenemos sueño, acerca de que estamos cansados. Ponemos excusas de que no nos alcanza el tiempo, ponemos excusas para orar de toda índole. Nos gusta tener cierta comodidad. Por ejemplo, a mí me gusta tener cierta comodidad, estar sola, estar en un lugar fresco, tener un cojincito para arrodillarme y que no se me lastimen las rodillas. En fin, yo tengo muchas cosas que me facilitan y me ayudan en la oración. Y nos gusta, pues, hacer lo que sea más fácil, hacer que la oración sea más fácil, porque de hecho la oración es un poco difícil para nuestra carne, que es perezosa y que es dura. Pero miren lo peligroso que es no aprovechar los tiempos en que podemos orar en paz. Miren cuán peligroso es que no aprovechemos este tiempo de gracia que estamos viviendo. Estamos viviendo un cuarto de hora de gracia. Yo creo, estoy completamente segura que nosotros estamos en una cuenta regresiva,
que a nosotros, a diferencia de Nínive, no se nos está diciendo cuántos días son, pero se nos ha dicho acerca de las señales y acerca de cómo identificar los últimos tiempos. Y nosotros estamos en un cuarto de hora que está por terminar y estamos disfrutando de una paz, de una tranquilidad, de unos privilegios, de unas bendiciones, de unas comodidades que algún día van a terminar, hermano, y que quizás falta poco para que esas comodidades terminen. Hermanos, necesitamos volvernos a la oración, necesitamos despertar, lo digo delante de Dios, me pongo también delante de Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude a despertar, que nos ayude a ser hombres y mujeres de oración, que seamos firmes en la búsqueda de su rostro, que seamos fieles buscando su presencia, que seamos fieles en la oración y que sepamos orar, que no oremos como oran los falsos cristianos y los falsos profetas, que no oran sino que decretan, declaran, profetizan, ordenan. No, eso no es una oración de humillación. La oración de humillación es la oración que pide perdón, es la oración que suplica, es la oración que derrama lágrimas, es la oración que pide misericordia y que confiesa el pecado. No es una oración triunfalista de abracadabra, yo extiendo mi mano, yo ordeno, yo declaro. Esa oración Dios la aborrece. La oración que Dios pide es la oración de un corazón contrito y humillado, la oración del publicano que se daba golpes de pecho y decía, sé propicio a mí, Dios, que soy un pecador. Esa es la oración que Dios espera oír de nosotros, una oración donde el Espíritu Santo nos muestre y nos quebrante. No una oración triunfalista de magia donde nosotros le decimos a Dios lo que tiene que hacer. No, es la oración que Dios quiere, es la oración donde nosotros le pidamos a Dios que nos hable y que Él nos diga qué tenemos que hacer, porque Dios es el único que sabe lo que nos espera mañana. Dios es el único que sabe qué viene para nosotros en el 2022. Dios sabe qué va a suceder en Colombia en el 2022. Nosotros no sabemos qué va a suceder. Se están legislando, se están aprobando leyes en contra de la libertad del culto. El movimiento LGTBI y todo lo demás está cobrando una fuerza impresionante. Está haciendo ese movimiento de adoctrinamiento, de iniquidad, está siendo fortalecido por el mismo infierno, por las mismas tinieblas. Nosotros somos la iglesia, tenemos una promesa de salvación, de gloria y de victoria, pero nuestra victoria está en la oración. Tenemos que levantarnos a orar, tenemos que madrugar, tenemos que guerrear en oración, tenemos que sacrificar lo que haya que sacrificar, pero hay que buscar el rostro y la presencia de Dios ahora que podemos arrodillarnos sobre un cojín, ahora que podemos encerrarnos en un cuarto con libertad, ahora es que necesitamos orar. No esperemos que venga la tribulación, no esperemos que venga la persecución. Miren, yo he leído libros de hombres perseguidos y, por ejemplo, en Corea del Norte y en países llenos de tinieblas que persiguen y donde el cristianismo está prohibido. Cuando ellos están presos, los soldados entran de manera intempestiva, entran a las celdas porque les tienen prohibido orar. Escuchen, les prohíben orar y los vigilan para que no oren. No pueden murmurar con su boca una oración porque los golpean, los ultrajan. Ellos conocen del poder de la oración y los hombres presos están siendo rodeados para que no oren, no crean que ellos meten a las personas presas y luego las dejan en la celda y qué rico, ahí se arrodillan y oran como Jonás. No, están rodeándolos y no les permiten orar. Ellos tienen que buscar miles de maneras para orar sin que se les dé sin que se den cuenta, porque los torturan, los golpean, los maltratan cada vez que descubren que están orando. Y nosotros estamos aquí con la libertad que tenemos ahora momentáneamente, sin saber por cuánto tiempo. Lo tenemos que orar y tenemos que predicar. De eso se trata el libro de Jonás. Dice, entonces oró. Qué gracia,
de que cuando venga la prueba, entonces oremos. No, oremos antes para que no venga la prueba. Oremos antes para que vengan tiempos de refrigerio. Oremos antes para ser hallados fieles. Oremos antes para recibir fuerzas para combatir y para vencer. Debemos orar, es ahora, no en el momento de la aflicción. No esperemos un gran pez. Oremos ahora, que Dios nos ha llamado a eso. Entonces oró. Qué difícil sería para Jonás orar en el vientre de este pez. No, no está descrito lo que él sintió, pero pues hemos visto cuando se abre un pez, cómo son las entrañas de un pez. Quizás era algo baboso, y quizás la piel se le quemaba por el ácido clorhídrico propio de un estómago, de un pez. Quizás su piel estaba desgarrada. El olor nauseabundo que debe haber dentro del vientre de un gran pez. Pero bueno, de lo poco que él sintió, ha quedado esta oración. Y esta oración nos muestra lo importante y contundente que fue esta experiencia para Jonás. Lo primero que tuvo Jonás fue una experiencia con la muerte, una experiencia con la muerte. Él era un hombre fresco, era un hombre indolente, era un hombre negligente, despreocupado, desapercibido, y ahora tuvo una experiencia con la misma muerte. Mire lo que dice el versículo 2. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. El Seol es el lugar donde van los muertos. Algunos comentaristas dicen que él, al verse en esa oscuridad, con ese olor nauseabundo y con esa sensación tan horrible que estuviese experimentando, algunos comentaristas dicen que él de pronto creyó que estaba pasando literalmente por la muerte, o sea, que estaba muerto y que ya lo que venía era la condenación final y eterna del infierno. Algunos comentaristas dicen eso. En todo caso, la palabra Seol es el lugar donde van los muertos y él dice que está invocando a Dios en su angustia y dice desde el seno del Seol, desde el seno del Seol. O sea, él sintió, perdón, él sintió que estaba en la misma muerte. Vamos al versículo 6, donde dice lo siguiente: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él cree que está muerto. Cuando dice que la tierra echó sus cerrojos sobre él para siempre, está hablando de la muerte, porque cuando una persona sin Cristo muere, es como si fuese aprisionada con cerrojos para siempre. La muerte es una cárcel que aprisiona al pecador para siempre. El único que nos ha salvado de esa prisión es el Señor Jesucristo, es el único camino. Pero la muerte, cuando aprisiona a alguien, es para siempre. Y eso fue lo que él sintió, una experiencia de muerte, una experiencia donde ya no había esperanza, donde ya no había salvación, donde su vida había terminado. Y lo que le esperaba era una angustia eterna. Fue una experiencia con el juicio divino, es decir, él entendió que había desobedecido a Dios y que lo que estaba viviendo era un juicio. Mire lo que dice el versículo 4. Dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Él sintió que Dios le había dado la espalda. Él sintió que Dios lo había desechado. Ahora, en esta experiencia, él tuvo claridad de su pecado. Es una experiencia con su pecado. Vamos al versículo 8. El versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Miren la comprensión que él tiene. Él está diciendo que él seguía vanidades ilusorias. Eso fue lo que hizo cuando se fue a Tarsis. ¿Qué era Tarsis? Una vanidad ilusoria. Compró un boleto
de un barco, una vanidad ilusoria. Iba rumbo a Jope, una vanidad ilusoria. Pensó que podía vivir lejos de la presencia de Dios. Pensó que podía desobedecer a Dios y ser feliz. Pensó que podía tener un plan de vida diferente al que Dios había trazado para él. Una vanidad ilusoria. Y al aferrarse a esa vanidad, olvidó la misericordia de Dios. Olvidó la misericordia de Dios. ¿A qué nos aferramos en esta vida? ¿A qué nos aferramos? Estamos llenos de sueños, de ambiciones, de ilusiones. Pero ¿qué tipo de sueños, qué tipo de ambiciones, qué tipo de ilusiones? Nuestro eje central tiene que ser el Señor Jesucristo. Si Jehová no edifica la casa, dice el Salmo, en vano trabajan los que la edifican. Dios quiere que nuestra vida esté cimentada en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo. Sí tenemos que hacer planes, pero todos nuestros planes tienen que ser puestos a los pies de Cristo. Todos nuestros planes tienen que estar en consonancia con la voluntad del Señor Jesucristo. Tenemos que ser un pueblo guiado por Dios, que camina en victoria por el camino que traza Dios. No podemos ir detrás de vanidades, detrás de sueños, detrás de visiones, detrás de cosas ilusorias, hermano. Tenemos que tener una vida centrada en la palabra de Dios. Hay un proverbio que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es un proverbio hermoso porque en ese proverbio se resume la vida cristiana. Como la luz de la aurora, todos nos hemos levantado a las 5:30 de la mañana, 5 de la mañana, o quizás antes a las 4, pero hemos visto cómo la luz sonrosada del amanecer se va abriendo paso poco a poco, hasta que el día es perfecto, ¿cierto? Como dice el proverbio, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, que nosotros tenemos que ir caminando por el camino que Dios trazó para nosotros, y en ese camino habrá cada día una luz más grande, una luz mayor, una gloria mayor y una perfección mayor, hasta que mi día sea perfecto, o sea, hasta que yo misma haya crecido a la estatura de un varón perfecto que es Jesucristo. Por eso solamente se logra si yo me despojo de la vanidad, si yo me despojo de la necedad y yo me centro en la persona de Dios, y yo me centro en la persona del Señor Jesucristo, si yo dejo las ambiciones. ¿Cuántas personas están perdidas en la iglesia, hermano? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos jóvenes están perdidos teniendo un llamado? Por favor, tienes un llamado para servirle a Cristo, tienes un llamado para obedecer, tienes un llamado para estar en su presencia, tienes un llamado a la santidad. ¿Por qué buscas otras cosas? ¿Por qué te pierdes en tus deseos, en tus vanidades, en las concupiscencias de tu carne? ¿Por qué perdernos? Tantas personas perdidas al interior de la iglesia, apartadas de Dios, frías, apáticas, porque se fueron detrás de un sueño, detrás de una vanidad que Dios me dijo, que Dios me mostró, que yo soñé. Era su propia vanidad, de su propio corazón soñaron. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Sigamos los caminos del Señor, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, porque Él, dice la palabra, nos exaltará cuando llegue el tiempo. Él tuvo una experiencia con su pecado y se dio cuenta que su vida era una vanidad. Hermano, si un hombre como Jonás, huyendo de la presencia de Dios a Tarsis y subiéndose a un barco, solamente en el vientre de un gran pez puede reconocer que su vida es una vanidad porque está tratando de huir de Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros de examinar nuestra vida y de renunciar a la vanidad que hay en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que nos aparta de su misericordia? Repito el versículo: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Bueno, este es un poema que es la oración que él pronunció en el vientre del gran pez. Y en este poema está mezclada
las frases que él pronunció en la angustia y la respuesta que Dios le dio finalmente en su misericordia. Entonces, lo que hemos hecho es mirar todo lo que él clamaba en cómo se sentía. Es decir, primeramente, él se sentía que estaba en el seno del Seol, o sea, se sentía que estaba en la muerte, en el abismo. Él sentía que Dios lo había echado a la profundidad de los mares. Él sentía que todas las ondas y las olas de Dios habían pasado sobre él. Él sentía que Dios lo había desechado. Él sintió que la tierra lo encerró con cerrojos para siempre. Y dice el versículo 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Él se dio por muerto, se vio muerto, se sintió muerto, se creyó muerto, se experimentó muerto, muerto sin Dios, muerto en condenación, muerto en perdición y muerto en su pecado. Y que había perdido la gracia divina por seguir que vanidades ilusorias. ¿Y cuándo se dio cuenta de todo eso? En el vientre del gran pez. No se dio cuenta antes, sino en el vientre del gran pez. Ahora, finalmente, nos vamos a dar cuenta que este Jonás va a tener una comprensión de algo que él no comprende. ¿Qué es eso? La gracia salvadora. Mire lo que dice el versículo 9. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Él pensaba que la salvación era de Israel. Él pensaba que la salvación era suya. Él pensaba que la salvación le pertenecía a su pueblo, pero la salvación le pertenece a Dios. Y Dios a quien quiere la regala. Es por su gracia y es por su misericordia. Jonás no entendía eso. Jonás no sabía que Dios era soberano en salvar. Jonás no sabía que él era afortunado, que él había recibido misericordia y que a Dios le placía regalarle esa misericordia también a los ninivitas. Dice, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Comprendió acerca de la gracia salvadora de Dios. Comprendió que él necesitaba salvación. Comprendió que él era pecador. Comprendió que él era tan malo y tan ruin como las personas que él condenaba, como las personas que él despreciaba de Nínive. Se sintió igual de mal, se sintió igual de pecador. Por último, tenemos acá, en este último punto, tenemos que la experiencia de Jonás, según lo expresa él en su oración, fue una experiencia de liberación. El versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, su vida pasó de la angustia del abismo, del Seol, de el ardor de los líquidos de el estómago de ese pez sobre su piel, de ese olor nauseabundo, de esa sensación de que Dios lo había desechado, de esa convicción de que él merecía ese pecado. En un segundo pasó a ser liberado en tierra. Pensemos por un momento en ese momento en que el pez llega a la orilla del mar y bota enseguida a Jonás, lo vomita. Y él cae ahí, en la orilla de la playa. Me imagino que sus ojos vieron la luz del sol. Recuerden que estaba oscuro, que era una tiniebla completa el vientre de ese pez. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, este hombre cae en tierra, la luz del sol le pega en sus ojos, en su rostro, y vuelven a brillar para él todas las cosas bonitas que brillan para nosotros todos los días y por las cuales debemos estar agradecidos, porque cada día de nuestra vida
es un regalo de su gracia. Cada vez que nos despertamos y podemos caminar en tierra firme y podemos sentir los rayos del sol y podemos sentir la brisa y podemos tomar agua y podemos bañarnos y podemos disfrutar de todas las cosas buenas que Dios ha creado, tenemos que recordar que es por gracia y que es por misericordia. Pero Jonás tuvo que perderlo todo para poder entender todo esto. Jonás tuvo que perder todo para conocer lo que es gracia, para conocer lo que es misericordia, para tener conciencia de pecado, para conocer que la salvación es de Dios y para experimentar esa gran liberación que experimentó en ese momento. Cuán precioso fue ese momento en el que Jonás experimentó esta gran liberación. Pero ¿cuándo vino esta liberación? Cuando se humilló, cuando se humilló. Yo quiero que volvamos a leer nuevamente la oración y repito, la oración está conformada por un poema en el cual hay una frase que muestra la angustia que vivió y hay una respuesta a esa frase haciendo un contraste con el socorro divino que él experimentó. Vamos entonces nuevamente a leer el capítulo 2 de Jonás. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué nos enseña esta oración? Nos enseña que siempre habrá misericordia para el pecador que se arrepiente. Siempre habrá misericordia para el pecador que se arrepiente. Cuando Dios nos lleva a una experiencia con la muerte, a una experiencia con el dolor, a una experiencia con su disciplina, lo único que quiere escuchar de nosotros es esta oración. En mi angustia clamé al Señor. Desde el seno del Seol clamé al Señor y Él me oyó. O sea que no importa cuán terrible sea la circunstancia que estés viviendo, no importa cuán bajo hayas caído, solamente tienes que ponerte de rodillas, confesar tu pecado, pedirle perdón a Dios y Dios inmediatamente te levanta, inmediatamente te restaura. La salvación es de Dios. No sé cuántas personas hay aquí que trataron de huir de la presencia de Dios y siguieron vanidades ilusorias. Pero para esas personas fue escrito el libro de Jonás, para que te vuelvas a Dios, para que no esperes la disciplina de Dios. Aun si en este momento estás bajo la poderosa mano de Dios, sufriendo angustia, sufriendo aflicción, sufriendo una prueba grande, clama a Dios, porque no hay ningún hueco, no hay ningún abismo, no hay ninguna tiniebla, no hay ningún lugar por profundo, oscuro y malo del cual no puedas clamar a Dios y Dios te oiga. No importa dónde estés, no importa si estás en lo más bajo, no importa si estás en la peor fase de perdición, de indolencia, de indiferencia, de aridez espiritual, de decepción, de pereza. Dios conoce tu corazón. Dios conoce si tu corazón se endureció. Dios conoce si tu alma pecó. Dios conoce si tu mente está cautiva de la vanidad o de pensamientos impuros o de pensamientos de vanidad o de pensamientos de lujuria o de pensamientos de muerte. Dios sabe si tu corazón está
lleno de amargura, de rencor, de enojo, de rabia. Dios conoce el estado en el que estás y no importa en la profundidad del pecado que te encuentres, clama a Dios desde la profundidad del abismo, clámale a Dios, humíllate delante de Él, pídele perdón, confiesa tu pecado, porque Cristo murió precisamente para que Dios pudiese extender tu mano y sacarte de ahí. Algo más que tiene esta oración, algo también precioso que tiene esta oración, y es que esta oración también se parece un poco a la oración que pronunció el Señor Jesús, porque ningún hombre ha orado en la muerte, es decir, ningún hombre ha clamado desde el Seol y ha regresado del Seol. Recordemos que literalmente Jonás no estaba en el Seol. Él se sintió en el Seol y se experimentó en el Seol, pero él estaba en el vientre de un pez. Pero Jesucristo sí descendió a la profundidad del Seol, sí descendió a la profundidad de la tierra, sí murió y sí experimentó la muerte por nosotros. Y Dios lo levantó de los muertos porque Dios no encontró pecado en él. Dice que era imposible que la muerte lo retuviera porque Él era el santo, el Hijo de Dios. Y una vez efectuada nuestra salvación, Dios le da vida a su Hijo Jesucristo, lo resucita de los muertos y Él viene a ser el autor de nuestra salvación. Esta oración también se parece al Señor Jesucristo porque Él sí estuvo en el Seol, porque Él sí clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él sí dijo, Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él oró a Dios y también Dios lo escuchó y lo libró. Esta es una poderosa oración, es una oración de arrepentimiento, es una oración de quebrantamiento y sobre todo es una oración de liberación, porque el que hace oraciones de este modo, o sea, desde lo profundo del Seol y desde lo profundo del corazón y con un corazón genuinamente arrepentido y en lo profundo de la angustia, Dios lo oye, Dios lo escucha. Esta es la oración que necesitamos orar para este tiempo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga misericordia de Afganistán, que Dios tenga misericordia de nuestra nación, de nuestro país y sobre todo que Dios nos restaure y que Dios nos levante. Bueno, en la clase pasada yo les dejé una tarea que se llama Operación Nínive y quiero recordarles la tarea. Yo supongo que ya todos tienen anotada el nombre de las 7 personas por las que están orando. La idea es que continúen orando por ellas por espacio de este curso, o sea, son 4 semanas que dura este curso. Y al final de esa semana, o sea, el cuarto martes, en esa semana, usted va a invitar a esa persona a su congregación, a su iglesia. Usted le va a predicar a esa persona porque se supone que esa persona debe tener un corazón quebrantado porque usted ha estado orando por ellos. Y ahora, como este curso es un curso que tiene que ver con el evangelismo, Jonás fue enviado a una ciudad perversa llamada Nínive y todos los que estamos aquí hemos sido enviados a una ciudad perversa llamada Barranquilla. Y nosotros necesitamos que Barranquilla se arrepienta, pero para eso necesitamos que también nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Jonás iba a predicar arrepentimiento, pero no estaba arrepentido. Jonás necesitó la experiencia en el vientre del pez para poder tener un corazón arrepentido. Porque ¿cómo voy yo a llamar a un pueblo al arrepentimiento si yo mismo no me he arrepentido? Entonces, la segunda tarea, hermanos queridos, y la tarea de esta semana son 3 días de ayuno a partir de mañana. Si no puede a partir de mañana, comienza el jueves. Si no puede a partir del jueves, comienza el viernes. Pero la tarea son 3 días de ayuno. A mí me parece genial miércoles, jueves y viernes porque le queda el fin de semana tranquilo. 3 días de ayuno por las almas por las cuales usted está orando. 3 días de ayuno por esas 7 personas por las cuales está orando. ¿Qué es lo que queremos con este curso? Alcanzar las almas para Cristo.
alcanzar las almas para Cristo. Usted tiene 7 nombres, tiene 7 personas anotadas, entonces le va a ofrecer a Dios un ayuno de 3 días, miércoles, jueves, viernes, o jueves, viernes, sábado, o viernes, sábado, domingo, o lunes, martes, miércoles de la otra semana, como usted quiera, pero tiene que hacer la tarea, un ayuno por esas personas. Si usted no puede hacer un ayuno hasta las 3 de la tarde, que es lo mínimo que podemos hacer, puede ser un ayuno hasta las 3 de la tarde con jugo, con líquido, o puede ser un ayuno completo hasta el mediodía, en oración por las almas que usted ha anotado ahí. De eso se trata la tarea. Entonces, espero que todos hagan la tarea. Espero que todos cumplamos con el propósito de este curso. ¿Cuál es el propósito de este curso? Que tengamos misericordia por los perdidos, que tengamos misericordia por nuestra nación, que tengamos obediencia en la predicación del Evangelio. Pero como muchas veces nos da miedo, nos da temor, entonces tenemos que estar en la presencia de Dios, tenemos que fortalecernos con su poder, y para eso es que primero vamos a orar por las personas, por todo este mes, estas 4 semanas, vamos a orar por estas personas para que cuando vayamos a invitarlas, estas personas tengan un corazón quebrantado, que estas personas nos digan, sí, vamos a ir a la iglesia, y que estas personas tengan un corazón preparado por el Espíritu Santo para recibir el mensaje que vayan a escuchar en la congregación donde ustedes lo inviten. Ese es el plan de trabajo de esta clase, porque todas las clases no pueden ser puro conocimiento y puro conocimiento. No, hay que trabajar. Haga la tarea, usted está delante de Dios. Yo no le estoy pidiendo 7 almas, porque las almas no son mías. El que le está pidiendo esas almas es el Señor Jesucristo. Usted está allá sola con Dios. Yo solamente estoy cumpliendo con dar un curso, y hay una dinámica de este curso. Yo no le voy a pedir que me diga cuáles son las almas, ni le voy a pedir los resultados. Los resultados se los va a demandar Dios en su vida. Al finalizar el curso, haremos una puesta en común, que usted nos comente cómo le está yendo, cómo le fue, si ya las invitó, si no las invitó, en fin, los que quieran compartir de su experiencia. Por lo pronto vamos en la segunda tarea, que es a ese tiempo de oración le vamos a agregar 3 días de ayuno por esas almas, así como 3 días estuvo Jonás en el vientre del gran pez. ¿Qué vamos a hacer en esos 3 días de ayuno? Vamos a confesar nuestros pecados delante de Dios. Primero nos arrepentimos nosotros de nuestros pecados. ¿Cuáles pueden ser nuestros pecados? Negligencia, indiferencia, cobardía, murmuración, envidia, pereza, falta de disciplina, falta de oración, tacañería, en fin, lo que el Espíritu Santo le muestre. Si usted siente que usted no tiene ningún pecado, que usted no sabe de qué hablar, se le dicen, pues hable de sus pecados, ay, no sé qué decir porque no encuentro nada, entonces usted tiene que orar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le dé convicción de pecado. Y para eso son los 3 días de ayuno. Primero, para humillarnos delante de Dios por nuestros propios pecados, y luego humillarnos delante de Dios por esas 7 almas que vamos a invitar a nuestra congregación.